Bien. ¿Cuáles son los tres tipos de razonamiento que vamos a ver? Son el intuitivo, el inductivo y el deductivo. El intuitivo es el que uno usa generalmente sin hacer ningún tipo de prueba de nada. Bien, es esto de que, yo sé, yo miro para afuera y veo que está nublado y digo, para mí va a llover. ¿Por qué? ¿Viste el pronóstico? ¿Viste? No, pero para mí va a llover. Bien. O por ejemplo, no sé, estás viendo a una persona que la está llevando a la policía y lo mirás así y decís, ese seguro que es culpable. Es decir, pero qué, vos lo viste robando, ya viste que lo encerraron muchas veces y que. No, pero mirá la cara que tiene. Seguro que es culpable. Fíjense que son el tipo de cosas que uno lo hace por percepción propia, pero sin necesidad de hacer ningún razonamiento lógico. Sin necesidad de tener alguna prueba o algo que me dé la certeza de que lo que yo estoy diciendo es así. Bien, eso sería el razonamiento intuitivo. Que yo veo una figura y me parece que tiene esa forma así, digo, eso es. No sé, por ejemplo, tengo un dibujo así y digo, eso es un paralelogramo. Es decir, pero fíjate que esta no está bien paralela a esta para que sea un paralelogramo. Bueno, pero para mí es un paralelogramo. Después tendré que probar a ver si los pares de lados opuestos son paralelos. Podría asegurar que es un paralelogramo. Pero es cuando uno saca una conclusión así, a priori sin necesidad de ver demasiado. Es más, yo lo miro así, podría decir eso, me parece más que es un trapecio que un paralelogramo. Porque a ojo me parece que esta recta, este lado es paralelo a este. Pero este y este no son paralelos. Entonces yo lo miro así y digo, para mí es un trapecio. ¿Bien? Pero es como sin hacer ningún tipo de prueba. Es como a ojo, podría decirse. Es como una corazonada de que eso va a suceder. Ahora bien, Sí. cuando entramos en los razonamientos lógicos, la idea es que uno empieza a dudar de lo que está haciendo. Entonces, lo primero que se empezó a hacer es empezar a repetir muchas veces el mismo experimento y ver qué sucede. Por ejemplo, yo hago un cuadrilátero, le trazo las diagonales y las diagonales de estas se intersecan en un punto. Hago otro cuadrilátero y le trazo las diagonales y se intersecan en un punto. Hago otro cuadrilátero y le trazo las diagonales y se intersecan en un punto. Entonces digo, mira, hice un cuadrilátero, le tracé las diagonales y se intersecó en un punto. Hice otro cuadrilátero, le tracé las diagonales y se intersecó en un punto. Hago otro cuadrilátero, le trazo las diagonales y se intersecan en un punto. Entonces, ¿qué podría concluir yo? De que si yo hago un cuadrilátero y le trazo sus diagonales, se van a intersecar en un punto. Sí. Ahora bien, fíjense que esta clase de razonamiento es como que yo lo pruebo y, o sea, hago una figura, analizo la figura y saco una conclusión. Hago otra figura, analizo esa figura y saco otra conclusión. Hago otra figura y analizo esa figura y saco otra conclusión. Entonces yo como que lo generalizo. Yo voy de varios casos particulares, yo podría generalizarlo. ¿Bien? Ahora bien, esa conclusión no tiene por qué ser cierta. O sea, hay como una. Puede haber dudas en cuanto a la certeza. ¿Bien? Por ejemplo, siempre vamos a poder asegurar que algo no es. Es más, en matemáticas muchas veces es más fácil mostrar de que algo es falso a decir que algo es verdadero. ¿Bien? Porque para poder mostrar que es verdadero uno tiene que uno tiene que poder generalizarlo. Entonces tenemos que hacerlo de forma genérica. En cambio, para decir que es falso, basta con dar un contraejemplo. Por ejemplo, yo si hago un cuadrilátero que tenga esta forma, ¿se ve? Fíjense que esto es Sí. un cuadrilátero. Tiene cuatro lados. Pero si yo le trazo las diagonales no se intersecan en ningún punto. Entonces este contraejemplo me hace dar cuenta de que yo, esto que había dicho, que si hago un cuadrilátero y le trazo las diagonales, se intersecan en un punto, era falso. ¿Por qué? Porque hay un cuadrilátero que yo hago ese trabajo y no se cumple. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Ahora bien, si yo en la consigna, en lugar de decir en todos los cuadriláteros,
cuando trazo las diagonales se intersecan en un punto, hubiese dicho en todos los cuadriláteros convexos, cuando trazo las diagonales se intersecan en un punto, sí estaría en lo cierto. Porque este es un cuadrilátero cóncavo. Bien, ya lo vamos a ver a eso. Pero la idea es que cuando nosotros tenemos un cuadrilátero, si todos los ángulos internos miden menos de 180, decimos que es un cuadrilátero convexo. Bien, y si tenemos un ángulo que mida más de 180, entonces va a ser cóncavo. Entonces fíjense que yo, por el razonamiento inductivo, puedo asegurar de que si yo hago cualquier clase de cuadrilátero, no importa la forma que tenga, bien, siempre y cuando que sea convexo, siempre las diagonales se van a intersecar en un punto. Y eso es mediante el razonamiento inductivo. ¿Se entiende el razonamiento inductivo? La idea es que el razonamiento inductivo, yo de muchos casos particulares, puedo generalizar. O sea, yo lo hago una vez y se cumple, la otra vez y se cumple, la otra vez y se cumple, entonces se va a cumplir siempre. Pero puede que no sea del todo cierto la conclusión que nosotros tenemos. En cambio, el razonamiento deductivo es completamente al revés. O sea, es completamente al revés en el sentido de que a mí me van a asegurar una ley general y yo lo voy a poder aplicar en los casos particulares. ¿Bien? No sé, por ejemplo, yo como ley general podría decir que, no sé, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Bien? Lo tengo como una ley general. Que eso ya lo vamos a demostrar, pero ahí me dan la ley general esta de que si yo tengo un triángulo, cualquier triángulo, entonces la suma de los ángulos internos suma 180 grados. ¿Me siguen? Sí. Entonces, si yo tengo este triángulo, un triángulo A, B, C, y con ángulos alfa, beta y gamma, entonces yo puedo asegurar que alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados. ¿Y por qué? Porque si a mí me aseguran que en todos los triángulos la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, en este triángulo en particular tiene que pasar lo mismo. Bien, es esto del P, entonces Q. Si es un triángulo, entonces los ángulos internos suman 180 grados. ¿Esto es un triángulo? Sí. Bueno, entonces los ángulos internos suman 180 grados. Bien, y la idea en el razonamiento deductivo es que uno puede ir haciendo encadenamientos lógicos. Bien, fíjense, yo sabiendo eso, yo podría decir, por ejemplo, que si yo tengo un cuadrilátero, bien, si yo le trazo una de las diagonales, lo divido en dos triángulos. Bien, entonces, Sí. en todos los triángulos los ángulos internos suman 180 grados. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 suman 180 grados. Y acá tengo que el ángulo 4 más el ángulo 5 más el ángulo 6 también suman 180 grados. Y también tengo que el ángulo 1 más el 4 serían este ángulo del cuadrilátero. Y el ángulo 3 más el 5 serían ese ángulo del cuadrilátero. ¿Bien? Entonces, si yo hago el 2 más el 1 más el 4 más el 6 más el 5 más el 3, tendría los 180 grados de este triángulo más los 180 grados de este triángulo. Entonces, yo puedo asegurar que en todos los cuadriláteros la suma de los ángulos internos va a ser 180 más 180, van a ser 360 grados. Y eso lo puedo asegurar por un razonamiento deductivo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Igual vamos a seguir viendo o no, vamos a hacer ejercicios, más ejercicios, digo, de este tipo. Vamos a hacer muchos ejercicios de todos los tipos. La bueno. columna vertebral de esta materia es el razonamiento deductivo y las demostraciones hechas en el razonamiento deductivo. Joder, para que quede bien. Por eso es importante que no queden dudas. ¿Les quedó alguna duda de este tema? ¿De No, los profe. tipos de razonamiento? No, no, profe. Buenísimo.